Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos en esta ocasión para platicar de marketing político, así que la invitación para que se queden y se enteren. Bueno, y para platicar del tema con nosotros se encuentra esta noche aquí en el estudio la maestra Xóchitl Pimienta Franco. Ella es directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lupita, y muchísimas gracias a tu auditorio por estar con nosotros y por acompañarnos y por querer enterarse de este tema tan simpático. Oye, pero además es un tema con el que convivimos prácticamente todo el tiempo. Todo el tiempo. El marketing político ya no está nada más en las campañas electorales, ya ahora también ha pasado a gobierno, ¿no? Se fue migrando, así como las campañas evolucionaron, también evolucionó el marketing político. Cuando decimos marketing político, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos tratando de ubicar una marca, de presentar un producto, de vender alguna persona? Cosa. Pues sí, es un conjunto de todo esto. El marketing político es un conjunto de estrategias, de herramientas que están diseñadas precisamente para eso, para posicionar en la mente de los ciudadanos, en este caso cuando se trata de una campaña electoral, a algún candidato para que sea su mejor opción, para que cuando digan el candidato honesto, ¿no?, volteen a ver un candidato. También nos sirven para posicionar el mensaje de este candidato, los intereses del candidato, un poco la semblanza biográfica también del candidato y su plan de trabajo, que también es muy importante, aunque no necesariamente es en lo que nos enfocamos más cuando vemos campañas políticas. Pero el marketing político efectivamente es eso, la mejor manera, utilizar las mejores estrategias y las mejores herramientas para presentar a un candidato de tal forma que sea completamente atractivo para la ciudadanía. Ahora, ¿desde cuándo venimos con este tema del marketing político? ¿Desde cuándo se descubre que si tú haces todo esto en conjunto que nos acabas de platicar, pues tienes éxito? ¿No? Bueno, el marketing político no es tan nuevo como pensamos. De hecho, yo creo que el principal impulsor, ¿no?, históricamente del marketing político fue Joseph Goebbels, que a lo mejor te acuerdas fue un operador de Hitler, y utilizaron el marketing político no tan de buena manera. Con discursos muy nacionalistas, muy racistas, ¿no?, un poco discriminativos. Y él fue el primero que empezó con estas herramientas de mercadotecnia política para demostrar por qué Hitler era esta persona que Alemania necesitaba para ser grande, ¿no? Por ahí, si nos suena familiar, ¿no? Te suena por ahí también alguien que lo usó. Sí. Y estas frases, ¿no? Goebbels tenía 14 puntos de marketing político, siempre yo recuerdo mucho uno que dice difama que algo queda. Y eso quiere decir que pues a lo mejor alguien dice, no, a Xóchitl Pimienta le gusta comer niños en la noche, ¿no? Y alguien dice, sí, le gusta comer niños en chile verde, ¿no? Y alguien dice, sí, pero el chile tiene que ser habanero, ¿no? Y resulta después que no, ¿no? Que pues el niño era envuelto y era de chocolate. Y con algo se van a quedar, van a tener la duda de si era cierto o no. Y bueno, eso es parte de la historia. Y ha evolucionado como han evolucionado las campañas políticas. Las campañas políticas, recordemos que antes eran campañas meramente de tierra, ¿no? Veíamos estas demostraciones de poder en la calle con muchísima gente, ¿no? ¿Quién lleva más gente? ¿Quién tiene mítines, ¿no?, esos mítines enormes, ¿no? A ver quién tiene más músculo político, que han ido migrando, ya no es que se tenga que ver, ¿no?, necesariamente eso, migraron un poco hacia la prensa escrita, migraron mucho más hacia la televisión y el radio, y ahora estamos viendo una migración diferente hacia las redes sociales. En esta migración, las campañas políticas también fueron migrando, y fueron migrando también no nada más hacia la gente, que sí hay operativos en tierra, por supuesto, muy importantes, todavía para promover el voto. Lo hemos visto, ¿no?, recientemente. Exactamente, yo digo que es la movilización, ¿verdad?, de almas con todo y cuerpos para que vayan a votar, para que vayan a ejercer su derecho.
Ya las autoridades electorales, por supuesto, le dicen de otra manera, mucho más correcta. Han ido evolucionando también estas campañas políticas, de tal forma que va siendo necesario penetrar en la población de otra manera, que no es en la arenga política esa de los mítines que veíamos, sino utilizar otras cosas, como los medios de radio y los medios de televisión y ahora las redes sociales. Y como cada uno de estos medios tiene unas reglas específicas, pues hay que ajustarse a esas reglas. Por ejemplo, los spots, ¿no? Hace 16 años, en el 2000, pues veíamos spots que se tenían que comprar, que cada partido compraba, era un poco menos equitativo, pero los spots podían durar pues para lo que te alcanzara, ¿no? Claro. Ahora tenemos spots de 30 segundos. Y cómo esa mercadotecnia te va a ayudar para decir todo lo que tienes que decir, por qué es bueno tu candidato, qué va a hacer, a quién va dirigido el spot. Que todo el mundo dice que no sirve, ¿no? Pues 30 segundos, ¿qué posicionas en 30 segundos? Es muy difícil. Y además no se paga, además es tiempo que le quitan a los medios, ¿no? A los medios, así es. Entonces imagínate lo difícil que se vuelve, ¿no? Otra cosa que se ha agregado también, por ejemplo, a las campañas políticas es las encuestas de opinión, ¿no? Ahora todo es con base en encuestas, ¿no? Si les gustó que agarraran al perrito, que estén con los niños, bueno, ¿no? Vamos ahora a las encuestas de opinión. Entonces todo eso se va modificando. Y se va modificando también las campañas políticas. Incluso, Lupita, también te acordarás que antes pues los jefes de campaña eran tradicionalmente los jefes de los partidos políticos. Sí. Y ahora no. Ahora no necesariamente son, bueno, más bien no son los jefes de los partidos políticos. Hasta está mal visto, ¿no? Hasta está mal visto, así es, que sean ellos, pero sí son especialistas. ¿Cómo se atreve el señor presidente del partido a andar en pues campaña? Que no hay otras cosas que tenga que hacer, ¿no? No puede estar ahí tan encampañado, ¿no? Ni puede ser visto en todos los mítines, porque además ¿a poco se va a aparecer en los mítines de todos los candidatos que haya, ¿no? Entonces eso también ha evolucionado y todo se refleja en cómo vamos a presentar a nuestros candidatos, ¿no? Y la ciudadanía, cómo los vamos a percibir, ¿no? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta? Si preferimos a las mujeres o a los hombres, si está guapo o no está guapo, si hay que arreglarle, ¿no? El pelo, la camisa, depilarlos, no sé, ¿no? Eso nos gusta a los ciudadanos. Estamos atentos de esto, por eso es tan importante el marketing político, por eso ahora se hace en todas las campañas. En todas las campañas está presente y nos interesa mucho. Nos interesa mucho el qué y nos interesa mucho el por qué y el cómo. Y nos interesa mucho los quiénes también. Hay personajes que en la vida pública ya tienen una larga tradición de campañas y que son muy bien identificados por sus grupos, ¿no? Ya de poder, pero hay otros que necesitan ser más identificados. México es un país de una tradición oral, ¿no? De cuento, nos encanta el cuento, nos encanta la telenovela, somos un país telenovelero, por eso somos productores y exportadores de telenovela a todo lo largo. Nos gustan las historias, por eso vemos que los candidatos que tienen mejores historias de vida vinculadas a su campaña son aquellos candidatos que son más exitosos. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de la elección del 2012, ¿no? Había una historia ahí de amor romántica muy bonita y bueno, pues el candidato fue muy favorecido. Y así podemos pues citar muchas cosas, pero la verdad es que nos gusta mucho el cuento a los mexicanos y buscamos, ¿no? En pero los una comerciales, cosa es, etcétera. ¿nos gusta el cuento o nos gusta la información? Porque muchas veces decimos, es que llegó a la elección y llegó desinformado. ¿Qué tanto este marketing nos mete nada más en lo superficial de los candidatos y de las campañas? Nos deja en lo superficial, o sea, no es que nos meta, nos deja en lo superficial. Y esto tiene un porqué. Si yo te dijera, ¿tú qué prefieres? Si tú fueras candidata, Lupita, ¿tú qué prefieres, Lupita? Vamos a diseñar tu estrategia de campaña. ¿Llegar a más gente o que poquita gente te entienda? Pero la demás gente no se va a interesar en tu campaña. Porque a lo mejor si hablamos de temas económicos y tú y yo hablamos que, no sé, el empleo, por ejemplo, en este país necesita crecer a un ritmo, ¿no? De 5%, o que necesitamos generar más de 2 millones de empleo para que los jóvenes que están terminando, o sea, los candidatos necesitan votos. La gente necesita votos y la mejor forma es que te quieran.
porque las campañas tienen esa otra cualidad, ¿no? Las campañas van no hacia la razón, van hacia los sentimientos, positivos y negativos, pero todas las campañas políticas van enfocadas hacia eso, hacia que te lleguen a los sentimientos. Por eso le fue bien a Trump, por ejemplo. Trump lo hizo muy bien, ¿no? O sea, ¿cuál era el eslogan de Trump? ¿Te acuerdas? Make America Great Again. Y eso, ¿a qué norteamericano no le va a gustar? O sea, si viene un político, ¿no?, y nos dice a los mexicanos, vamos a hacer que México sea grande de nuevo, nada más decirlo te ensancha el pecho. Claro. ¿No? O sea, aunque en el caso de Estados Unidos, el asunto es que ya era grande, ¿no? O sea, Estados Unidos ya era un país grande, era la economía más importante del mundo, tiene vínculos comerciales y políticos. ¿Por qué una frase como esta es tan pegadora, tan llegadora? Porque te llega al corazón. Porque tú sí quieres ver a tu país grande. Más aún, si tú en la población estás dentro del grupo poblacional donde nos pasa en todo el mundo, no estoy diciendo que es una situación nada más de México, donde tenemos jóvenes recién egresados que no tienen empleos, eso pasa en Estados Unidos, donde los empleos no están bien remunerados, que pasa en Estados Unidos. Era real, ¿no? Donde hay, claro, y entonces a ti te dicen Make America Great Again, quiere decir que tengamos, por ejemplo, otra vez Detroit pujante, ¿no? Que todas esas industrias automovilísticas regresen. Tú lo quieres para tu país. Entonces es un discurso, insisto, es una historia muy bien contada. ¿Quién te está quitando eso? Te lo están quitando los migrantes, te lo están quitando, ¿no?, los miembros de ISIS. ¿Quién te lo está quitando? Eso se va a acabar. Vamos a retomar nosotros las riendas de nuestro país. ¿La compras? Te la compro, por supuesto. Y entonces a la gente no le importa cómo lo va a hacer, si se va a poner Trump a ponerse a administrar el país a base de tuitazos, ¿no? Yo les digo, a mí de pronto me parece que saca un tuit, lo imprime, lo firma y hace sus actas, ¿no? Sí. Que es una Hoy cosa en la mañana, ¿no? Dijo que así estaba es. Ivanka en la televisión, Así en es. Fox. Y que la tienen que ver, que la ¿no? tenían que ver, Así ¿no? es. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Cuando hizo la amenaza a Ford, que no podía invertir en México, también lo puso en Twitter, y con eso bastó, ¿no? Muy bien, Entonces, vamos a seguir hablando del tema si te parece claro bien, que pero sí. antes tenemos que ir a un resumen de las actividades que hay en el Instituto Electoral del Estado de México, que son un montón, por cierto. El IEM publicó las convocatorias para ingresar a la 9ª generación de la maestría en Derecho Electoral y a la 7ª generación de la maestría en Administración Electoral 2017-2019, que serán impartidas por un claustro docente de alto nivel en el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. Puedes acceder a las convocatorias en la página electrónica del IEM, www.ieem.org.mx. Las preinscripciones podrán realizarse desde la publicación de la convocatoria y hasta el lunes 18 de septiembre de 2017. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México realizó la sesión ininterrumpida de seguimiento a los cómputos distritales del proceso electoral 2016-2017. De manera paralela, se llevó a cabo de forma pública en los 45 órganos desconcentrados el escrutinio del total de las casillas instaladas en la jornada electoral del domingo 4 de junio. Se dieron a conocer en el Consejo General del IEM, de acuerdo con los criterios normativos, los paquetes electorales susceptibles de recuento. De ahí que en cada uno de los consejos distritales se dispusieran grupos de trabajo para realizar esta actividad. El Instituto Electoral del Estado de México convoca a participar en el certamen estatal de investigación y ensayo político en su 20ª edición, el cual es un espacio que permite a los estudiosos de las ciencias sociales aportar elementos que puedan contribuir al desarrollo democrático en la entidad, ya sea a través de una tesis de posgrado, tesis de licenciatura o ensayo político. La convocatoria se puede consultar, descargar e imprimir desde la página de internet www.ieem.org.mx. Amigos, hacemos una pausa, pero regresamos rapidísimo. Les recuerdo que esto es Entre Todos y ahí están las redes sociales para que se comuniquen con nosotros.
A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y le quiero recordar nuestras redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros. Aquí su voz es importante, así que la escuchamos. La participación ciudadana es sumamente importante. ¿Por qué? Porque somos todos nosotros los ciudadanos los que con nuestros impuestos estamos pagando los sueldos, los lujos, todo lo que hace el gobierno, todos los gobernantes están bajo nuestras órdenes, son nuestros empleados realmente. Por eso es sumamente importante la participación y darle continuidad también una Contraloría ciudadana que esté siguiendo todo el desarrollo del gobierno y en su caso pues pedirle su renuncia. Porque finalmente nosotros como sociedad somos los que vamos a padecer el hecho de que tomemos una decisión incorrecta. Bueno, es muy importante porque debemos de colaborar, somos las personas que debemos de decir qué es lo que hace falta, al fin y al cabo estamos viviendo aquí y de alguna u otra forma pues tenemos que expresar las deficiencias que tenemos en nuestros lugares de donde vivimos, ¿no? Es importante el apoyar y ver de qué forma pues mejoramos el entorno. Muchas gracias a usted que participa con nosotros, enriquece este espacio, por supuesto, y vamos a seguir hablando de marketing político. Y uno de los asuntos que veíamos hace unos momentos o que nos platicabas hace unos momentos es de los spots en México. Los spots que vemos, si vemos cualquier campaña del mundo, se utilizan, por supuesto. Algunos son muy grandes, como en España yo veía unos que son, no sé, de 3 minutos. Sí, no sé cuántos minutos, es una historia completa. En Estados Unidos los spots un poco más breves, pero como tú mencionabas, también estos que te llegan al corazón. Hillary Clinton pierde una elección, aunque sus spots y el marketing que tiene es realmente impecable, muy bueno. Impecable. Y mira, la verdad es que es un caso, bueno, pierde ganando, ¿no? Porque finalmente sabemos que tuvo 3 millones de votos más que Donald Trump. Sí. Pero fue una campaña increíble. El primer spot que lanza Hillary Clinton es un spot donde dice todos tenemos algo, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? Empiezas a ver mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores, ¿no? Todos tenemos algo. Yo tengo que cambiar de trabajo para estar más cerca de la escuela de mi hija. Yo tengo que empezar un negocio con mi hermano, ¿no? Gente hablando en español, por ejemplo. Sí, por primera vez no vemos un spot ahí de repente en inglés y dices, ah, caramba, eso sí lo entendí. Eso sí lo entendí, ¿no? Todo estuvo muy clarito. Sí. Entonces, son spots muy, muy buenos. Fue un spot muy llegador. No había manera en que tú no te identificaras con alguna de esas situaciones. Una mujer trabajadora, una madre de familia, un esposo que busca empleo, personas que están buscando emprender un negocio, jubilados, jóvenes que están buscando trabajo. Había algo ahí, ¿no? Y al final ella decía, ¿no? Todos queremos algo. Yo quiero ser candidata a la presidencia. Y era un mensaje muy, muy emotivo. También hizo uno apoyando matrimonios del mismo sexo, que era muy, muy bonito, también muy emotivo. Y pues finalmente la mercadotecnia fue buena y todo fue bueno, pero pues el colegio electoral no la favoreció y eso yo lo adjudico al sistema electoral que tienen en Estados Unidos, no necesariamente la campaña. La campaña fue buena y por supuesto a un problema que también está en todo el mundo, que es la abstención, ¿no? Que también el marketing político debe ya empezar a ir a eso, a fomentar también la elección. Es el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso que o sea, ya va posicionaste a tu candidato. Ahora que salgan a votar, porque además en las encuestas de salida, ¿no? Decían, bueno, ¿usted por quién va a votar? ¿No? Bueno, pues yo voy a votar por Hillary Clinton. Ah, muy bien, muchas gracias. Y la siguiente pregunta debería de ser, oiga, ¿y va usted a ir a votar?
Exacto. Porque, pues igual pasa aquí en México, ¿no? Vemos que el 70% de las personas encuestadas dijo que votaría por X candidato. O el 30% tal, el 40% por tal candidato. ¿Por qué no les preguntan si tienen de veras la intención de ir a votar? Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que son los que menos votan y además los que están mucho más al alba de toda esta cuestión de marketing político, les encanta, a los jóvenes les encanta, ¿no? Y hacen memes, ¿no? Y el asunto es, fíjate que muchos de los candidatos en la pasada elección del 4 de junio aquí en el Estado de México decían, está muy bien que te metas durísimo en el Twitter, en el Facebook, que hagas memes, pero hay que dar el siguiente paso, ¿no? O sea, no nada más te quedes ahí, hay que ir. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo a través de una campaña o de este marketing se puede salir de la pantalla e ir a la urna? A la urna. Pues mira, eso es muy complicado, porque necesitas que tu estrategia de marketing político enganche a las personas, para que te hagan parte del proyecto del candidato, porque si no eres parte del proyecto del candidato, pues a lo mejor sí por compromiso ciudadano, ¿no? Y por afecto, ¿no? Que ahora estamos también pasando una etapa de desafecto de ciudadanía. No, los políticos están muy mal, en la calle de la amargura. Están muy mal queridos. La desafección que decimos, ¿no? Así es. Malqueridos. Están malqueridos, ¿no? Muy buena es la palabra. malquerencia. O sea, hay desafección ciudadana. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero convencer, ¿no? A través de todas estas estrategias. Llámale mensaje, imagen, storytelling, ¿no? Incluso la foto. Y hay fotos, por ejemplo, increíblemente, ¿no? De candidatos con animalitos, ¿no? Rescatando animalitos de la calle. Y eso, por ejemplo, a los jóvenes les encanta, ¿no? Están mucho más metidos en temas medioambientales y de protección animal que los que ya estamos un poquito más grandes, que nos interesan otras cosas. A lo mejor el trabajo. Empleos mejor remunerados, ¿no? A las madres de familia y padres de familia que les alcance para más, etcétera, ¿no? Que pues esa tendrá que ser otra parte de la estrategia. Pero si tú, por ejemplo, ves a un candidato que te convence, y ahora que dices, por ejemplo, de la elección del 4 de junio, hubo un tuit del candidato Juan Cepeda que causó revuelo con los jóvenes, ¿no? Y hablaba de Thanos y los Avengers, ¿no? Y le decía, oiga, no recuerdo bien el Twitter, pero algo así como de, oiga, candidato, el Estado de México va a ser tan seguro que puedan estar aquí los Avengers, o los vamos a necesitar para que nos defiendan. Y dijo, bueno, pues, para que defiendan para guardar las joyas de Thanos, me parece una cosa así. Y entonces decía, bueno, pues esta no es circunscripción, ¿no? Que nos toque, pero pues haremos lo posible. Si no lo piden, ahí está. Entonces conectó muy bien ese tuit con los jóvenes y se viralizó muy, muy rápido en redes sociales. De hecho, yo creo que le hubiera dado al candidato para crecer un poquito más si la elección hubiera sido 15 días después, porque ya ves que también se mueve muy rápido, ¿no? La volatilidad de la intención y del interés electoral. El elector es muy cambiante. Es muy volátil. Le pasó a Bush para su reelección. Hicieron un spot que se llama Ashley, lo pueden revisar en YouTube si quieren. Lo buscamos. Lo pueden buscar, y habla de una jovencita que pierde a su mamá en las Torres Gemelas. Y nunca puede llorar, ¿no? Se colapsa emocionalmente. Entonces va George Bush al lugar donde vive la jovencita, y cuando va saliendo, va pasando por donde está la niña con la mejor amiga de su mamá, y la mejor amiga de su mamá le dice, señor presidente, esta jovencita perdió a su mamá en las Torres Gemelas. Se regresa Bush, la abraza y le dice, ¿estás bien? Y en ese momento la niña empieza a llorar, lo que no había hecho nunca, ¿no? Y entonces, por supuesto, se conmueve toda la opinión pública. Se conmueve, ¿no? Entonces dice la amiga de la mamá, dice, es la primera vez que la vimos llorar, ¿no? Que ella está bien, que sabíamos que ella estaba liberándose. Y después sale el papá ya hacia el cierre del spot y dice, lo que yo vi en ese momento es lo que quiero ver en el hombre que gobierna mi país. Entonces, por supuesto, no, pues ya te enganchó. Ya te super enganchó, ¿no? Y además, en un tema tan sensible, por ejemplo, como el tema de las Torres Gemelas. También había una partecita donde la niña decía, es el hombre más importante del mundo y está preocupado por cómo estoy yo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esas cosas, está preocupado ejemplo, por ella, está preocupado por cada uno de los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Estoy preocupado por ti porque perdiste a tu mamá, pero también estoy preocupado por todos los que tienen un dolor de pérdida de alguien en cualquier situación. Como decías, las historias nos gustan. Nos encantan. Yo me acuerdo Obama, por ejemplo, que es el rey
de las redes sociales, Así que es. él marcó, me parece a mí, el parteaguas para que la política se hiciera de manera totalmente distinta. Así es. El hombre que solito ahí enganchaba a la gente, les contestaba en los mensajes en redes, y aparte me acuerdo de un spot muy bueno, tanto para Estados Unidos como para los hispanos, que decía, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Obama. No sé si te acuerdas con una música muy tropical, guapachosa. Así es. ¿no? Y engancha, ¿no? Claro. Ese estaba destinado, por supuesto, pues a la comunidad latina, ¿no? Obama siempre igualado, ¿no? Digo, nunca igualado, siempre copiado, ¿no? Es un mago, es un estratega, y la verdad es que lo que hizo él fue a empezar a interesarse en la interlocución con la ciudadanía. ¿No? Y de pronto decía, estoy aquí con X persona, estoy aquí, a lo mejor no contestaba todo, a lo mejor sí, pero él y su esposa Michelle, que también los dos son unos magos, ¿no? Unos estrategas de la comunicación política, lo hicieron muy bien y conectaron perfectamente con esta franja poblacional que son los jóvenes, que están tan desatendidos por la política, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos, o sea, los políticos no se interesan en los jóvenes porque los jóvenes tampoco se interesan en la política. Claro. Pero ¿por qué no te interesas en la política? Porque no crees en los políticos. Porque no crees en los políticos, ¿no? Pero pues entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? De no creer, pues es que yo no te creo, pero es que yo no me intereso en ti porque no crees en mí, no creo en ti, entonces ya, ¿no? Entonces ya se vuelve ahí un cuento de nunca acabar. Pero sí hay que generar estas historias que sean reales, ¿no? Y que te enganchen. Obama lo hizo muy bien, bailaba, cantaba, lo ponía en el Twitter, amo a mi esposa, un hombre de familia, también con un storytelling familiar impecable. Y volvemos a lo ¿no? mismo, ¿no? Estas historias del chavo, que su papá y su mamá de razas distintas. ¿No? Y él es la historia americana, ¿no? Llegó a la mejor universidad del mundo, ¿no? De su país, estudió ahí, se esforzó, se casó con una mujer que lo respaldó, tuvieron unas hijas increíbles, tienen una familia muy bonita, ¿no? Y eso es lo que reflejan en redes sociales. Y ahí es donde la mercadotecnia política pasa de la campaña a el gobierno, ¿no? Se siguen con esta misma. Obama además, por ejemplo, yo me registré en las redes de apoyo para el candidato, para saber qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Cómo era que lo hacía. Y entonces de pronto me llegaban correos electrónicos, ¿no? De Michelle Obama, o por lo menos firmados por Michelle Obama, ¿no? Que decía, vamos a darle felicitaciones al presidente por su cumpleaños. Abajo puedes dar tu donativo porque estamos apoyando Obamacare, por ejemplo, ¿no? Y para Obamacare hicieron muchísimas estrategias. Una de ellas fue esa, ¿no? Comprar una tarjeta de felicitación electrónica para el presidente, y otra que era de mis favoritas era compra un boleto para una rifa, y el premio de la rifa era cenar con George Clooney y Obama. ¿Qué tal? Entonces, yo por supuesto a esa sí entré. No gané, pero sí entré. Me hubiera encantado. Muy bien. Pero hay 1000 estrategias que se pueden hacer en redes sociales. Muy bien, pues seguimos hablando del tema. Tenemos a Kumamoto, tenemos al Bronco, tenemos las elecciones del 4 de junio. ¿Cómo estuvieron aquí en el Estado de México? Regresamos con esto entonces, pero antes el comentario. Como ustedes saben, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, que sería el sucedáneo de la transparencia, es un tema de la principal importancia en estos momentos en cualquier democracia, porque está demostrado que las democracias, para avanzar, necesitan no solamente procesos electorales limpios, plurales y competitivos, sino también procesos que garanticen que las condiciones de competencia política sean igual para todos, pero no solamente eso, sino también que todos los funcionarios electos y designados, es decir, políticos y funcionarios, tengan obligación de rendir cuentas sobre el uso de los recursos que son públicos, que son de nosotros, que son de la sociedad. Un ámbito particular de preocupación es el ámbito municipal, aunque el estatal y el federal no son menos importantes, pero el ámbito municipal por su heterogeneidad, en el sentido de hay municipios que tienen estructuras burocráticas muy institucionalizadas y formales y otros que no las tienen, pues ahí las posibilidades de corrupción son mucho mayores. No quiere decir que los municipios
más débiles, más pequeños. Hay municipios pequeños, rurales, que tienen unos muy buenos sistemas de control y rendición de cuentas. Entonces, aquí de lo que se trataría es de, frente a la nueva ley de acceso a la información, las modificaciones que se hicieron y sobre todo los sistemas nacional, el Sistema Nacional Anticorrupción y los correlativos sistemas estatales de corrupción, se ponga la atención en cumplir verdaderamente desde la estructura del sistema, se cumpla verdaderamente la ley, porque si desde que se está estructurando el sistema estatal de anticorrupción, ya hay arreglos particulares, los partidos intervienen, el gobierno quiere poner incondicionales, pues me parece que el sistema no va a funcionar y va a ser, como muchas estructuras en México, una muy bonita declaración, una muy bonita ley, pero sin que funcione para lo que verdaderamente nos importa a los ciudadanos, que es el que los recursos públicos se destinen para atender nuestros problemas y nuestras necesidades, que son para lo que están. Bueno, pues hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. Quédese con nosotros, estamos entre todos. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque de ahí depende el futuro. Nosotros somos, como jóvenes, somos el futuro, tanto económico, social, de educación, de todo. Por eso es muy importante que nosotros votemos realmente y si estamos informados, que nos informemos realmente por quién vamos a votar, por quién estamos votando, no por un partido, sino por la persona. La participación ciudadana para mí es fundamental, pues para que el país siga creciendo, para que exista un orden, para que exista progreso en el país. Sin la participación ciudadana, pues pienso que habría más, más corrupción. La participación ciudadana es importante para que haya un buen gobierno, porque los ciudadanos al final somos quienes decidimos, pues quién va a decidir por nosotros. Entonces, si hacemos una mala elección, pues al final va a recaer sobre nosotros y las cosas no van a salir bien. Por eso es necesario que participemos como los ciudadanos que somos, para apoyar a que tengamos un mejor país. Gracias a usted que continúa con nosotros aquí. Entre todos seguimos hablando de marketing político y nos quedamos con estos temas también importantes de personas que han roto estos esquemas como Kumamoto, por ejemplo, o como el Bronco. Así es, mira, Kumamoto es una campaña increíble. Kumamoto hizo una campaña ganadora con 18,000 pesos. Pero con una base ciudadana muy importante, que creo que es como deberían de ser todas las campañas, porque está muy bien, ¿no?, que te presenten al candidato y que puedas saber, ¿no?, de los otros candidatos, entrando un poco en el tema de campañas sucias, campañas negras, ¿no? Yo creo que como ciudadanos debemos de saber, ¿no?, tenemos el derecho a saber si la persona que nos quiere representar mató, violó, robó o hizo algún delito. Hay formas de hacerlo. Las campañas generalmente no lo hacen bien, ¿no?, porque señalan, pero se quedan en el qué y no dan más pruebas. Y hay campañas que vienen desde abajo, ¿no?, con el convencimiento puro, que se van no a la forma sino al fondo, y esa es, por ejemplo, la experiencia de Kumamoto, ¿no? Él dijo, yo quiero ser diputado por
que quiero hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Y eso era clarísimo, y empezó convenciendo pues a la gente que tenía más cerca, y se fue sumando más y más y más y más, hasta que logró tener la cantidad de votos que necesitaba para ser diputado federal. Además, un chavo que entiende joven, de redes, que le choca todo este tema de el gasto excesivo, ¿no? que la gente está tan cansada de esto, ¿no? Claro, y que entiende muy bien cuál es la problemática, o que entendió muy bien cuál era la problemática que se vivía en su distrito, ¿no? En Guadalajara, en su estado más bien, y que supo eso, agenciarse, y lo que decíamos, ¿no? Sacar a votar a la gente, hacer que ese proyecto Kumamoto se volviera un proyecto mucho más ciudadano. Bueno, y ahora se transformó en ley, ¿no? Ahora sus propuestas. Están viendo, porque parece que lo van a hacer inconstitucional, ¿no? Ojalá que no, y ojalá que alcance a pasar en muchos más congresos, ¿no? No nada más. Si no hay dinero, si no hay votos, no hay dinero. Estaría muy bien. Que estaría genial, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, en el Estado de México, si votó el 53% de la gente que tenía derecho a hacerlo, bueno, pues solamente se les dará el 53% del total de dinero que había. Pero aquí estamos hablando de algo como muy redondito. El chavo joven que utiliza redes sociales, que sabe hacer marketing, que tiene efectivamente el tema que le llega a la gente. Y una historia, ¿no? Una historia ciudadana, que es lo que hablábamos. El storytelling fue muy bueno. Yo me llamo Pedro Kumamoto, soy un joven, no soy político, yo ya estoy harto de los políticos de siempre, y yo sí te quiero representar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? En esta historia, bueno, pues que tú le crees, ¿no? Porque dices, claro, él se parece a mí. O sea, yo me parezco más a él que a cualquier otro de los candidatos que se está postulando. Entonces vas y lo apoyas, ¿no? Que es lo que buscan todos los candidatos, que te identifiques en algo y que vayas y votes. Por eso de pronto vemos spots y espectaculares de todo, ¿no? O sea, lo vimos en el Estado de México. Sí. Perritos de la calle, salarios rosas, no más basura, ¿no? O sea, había de todo, ¿no? Y la otra, ¿no? La parte oscura de las campañas del Estado de México, que siempre hay esta parte oscura, ¿no? Sí. Somos los únicos que podemos sacar al PRI, ¿no? Y la cara de todos los gobernadores que han sido acusados por corrupción. Claro. Tenemos un árbol que da frutos si no lo quieren cortar, ¿no? La esperanza que no se acabe aquí, ¿no? O sea, todas estas cuestiones. Oye, pero también que tenemos historias bien interesantes. Antes de pasar a las del Estado de México, la del Bronco, que a través del Facebook, o sea, un cuate independiente que ya había estado en otro partido, que se muestra como independiente y que dice, a ver, yo sí sé hacer las cosas, y su manera, su lenguaje, su presencia. Claro, que te acuerdas que decía, ¿no? La raza paga, la raza manda. Exacto. Y se lo creías. Claro. ¿No? Claro, porque además en redes sociales era, ¿no? Porque pues aparte no tenía derecho. Tiempos de no, porque era independiente. Exacto, en no televisión ni en radio. Y tenía espectaculares y se iba a Facebook y a radio, ¿no? Y fíjate que muy simpático. Yo acabo de regresar de Nuevo León. Estuve toda la semana pasada ya en un curso precisamente de ciudadanía y populismos, ¿no? Que además está también muy de moda el tema de los populismos. Y hablábamos precisamente del Bronco, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿qué otra cosa le puede haber ayudado a Bronco a ganar si no fue que se conjuntan muchas cosas, ¿no? La gente estaba harta. Exacto, ¿no? La gente estaba ya cansada, ya querían un cambio que no tuviera que ver necesariamente con partidos políticos. Viene una persona honesta, ¿no? Y me decía, no, pues es que en eso de la honestidad le fue tan bien que golpeaba mujeres. Y yo, ¿cómo que golpeaba mujeres? ¿No? Dice, sí, pues él salió y dijo, bueno, pues sí tengo un problema, sí les pego, ¿no? Sí, y seguramente, ¿no? Había parte del público que estaba ahí que decía, no, bueno, eso le ayudó a ganar por honesto, ¿no? Y yo decía, bueno, yo quisiera pensar que es por honesto, y otros me decían, no, es que eso le ayudó para que vean que es bien macho, ¿no? Y yo decía, bueno, yo quisiera pensar que no es por eso. Sí. Pero finalmente todo esto que va componiendo la historia de los candidatos le suma muchísimo a la candidatura. El Bronco rebasó por mucho su cuenta de Facebook, ¿no? Tuvo que después que abrir una de estas que se llaman fanpage y no una página personal, porque ya estaba rebasadísimo y a todo el mundo le contestaba honestamente, ¿no?
Y en este rollo de la honestidad, pues también tenemos el caso del candidato aquel que robaba pero poquito. Sí, el Allín. ¿No? Ajá. Así es. Allá en Nayarit. En Nayarit, así es, que decía, bueno, yo robo pero poquito, y la gente decía, bueno, pues por lo menos ya dijo es que honesto, poquito, ¿no? Es honesto. Aparte de eso, o sea, no es tan honesto porque roba, pero nos está diciendo. Así es. Ajá, y o la sea, gente y lo que roba quiere, poquito. ajá, ¿no? Es que ya no la engañen. Así es. Y porque los otros van a robar y van a robar pero no mucho van a decir. y no nos van a decir, Ajá. ¿no? Y este roba poquito. Entonces, todas estas estrategias que de pronto parecen, ¿no? Como decía mi abuela, el burro que tocó la flauta, Sí. pero que funcionan, tienen que ver también pues con la composición que te decía el mexicano, ¿no? O sea, nos gustan las historias. Y nos conectamos muy bien con los candidatos que generan este tipo de historias, ¿no? Porque además ya es después de, bueno, robaba pero poquito, dices, bueno, ¿por qué robaba? ¿No? Claro. Tenía necesidad o no, ¿no? El Bronco, ¿por qué se separó? ¿Por qué es un candidato independiente? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué es lo que quiere construir con nosotros? ¿No? Ya cuando le agregas eso de nosotros a las campañas políticas, al marketing, funciona muy bien. Y si no, ve las campañas de Coca-Cola. Claro. ¿No? La fábrica de hacer sonrisas. Así Ahí ya es. me eché un comercial, ¿verdad? Pero, No, sí, pero sí, o sea, de este, ¿no? De esta Sí, compañía. pues es para el ejemplo, ¿no? Así es lo que nos está Así transmitiendo. es, te transmite eso y te hace sentir bien, ¿no? Igual, pues el spot de inicio de Trump, ¿no? Que decía, vamos a sacar a todos los mexicanos, ¿no? Violadores y criminales, etcétera, ¿no? Y la gente que se había visto afectada, no necesariamente por un mexicano, pero que había sido agredida o que había sido víctima de algún crimen, lo compró. Así claro, es. ¿No? Porque compras las cosas que se parecen a ti. Así es el marketing político. Muy bien, pues le seguimos, si te parece bien, en otro capítulo más. Muy bien. En un momento, pero antes, porque eso también es por historias, va por capítulos. Va por capítulos, vamos por capítulos. Vamos a la cápsula de Cultura Colectiva y regresamos. Un magnate estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, de 2 sindicatos y de una inimaginable colección de obras de arte, muere en Xanadu, su fabuloso castillo estilo oriental. La última palabra que pronuncia antes de expirar es Rosewood, cuyo significado es un enigma y despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como en la población. Así, un grupo de periodistas emprende una investigación para desentrañar el misterio. Esta historia habla de la ambición, corrupción y poder, pero también de la soledad y traición, de sentimientos heridos, de la falta de amor, que es clave para entender el comportamiento de Charles Foster. El paso del tiempo no ha hecho más que avivar la fuerza en sus imágenes del ciudadano Kane, el poder de su lenguaje narrativo con el uso de flashbacks, una puesta de escena espectacular con escenarios donde se aprecian los pequeños detalles, el uso de imágenes muy contrastadas y la insistencia de profundidad de campo, así como los grandes angulares y los largos planos secuencia, que supusieron una revolución en la estética cinematográfica. Recomendación fílmica de Entre Todos. ¿Tiene usted alguna pregunta? Pues ahí en redes sociales, por favor, hágala llegar. Nosotros vamos a una pausa, pero esto es Entre Todos, así que la invitación para que se quede aquí con nosotros. A todos los que participaron este 4 de junio, a los capacitadores, monitoristas, capturistas, asistentes electorales, supervisores, observadores electorales, partidos políticos, candidatos y candidatas, medios de comunicación, servidores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla. Pero sobre todo, a los mexiquenses que ejercieron su voto en esta elección. Gracias por darle valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Yo invito
a que todos pues conozcan sus derechos y ejerzan su derecho a votar, porque esa es la manera en la que podemos participar todos, ¿no? Y ya si alguien más tiene en particular es su deseo contribuir un poco más, pues siempre hay una instancia, ¿no?, a la que se pueden acercar. Pues es importante porque si no participamos, las personas que queden a cargo del gobierno pues van a tomar decisiones en las que no estemos de acuerdo, y pues es importante en el sentido de hacer valer nuestro derecho al voto, hacer pues valer también nuestras opiniones, y pues tener en cuenta también que si alguien queda en el poder y no fue de nuestra elección y no participamos, pues tampoco nos vamos a poder quejar. Porque gracias a esto los ciudadanos, al hacer encuestas o al hacer, no sé, votaciones, nosotros podemos elegir y podemos dar a entender todas las necesidades que el pueblo tiene, y así los gobernantes pueden actuar respecto a las demandas de la gente. Seguimos con la información, qué bueno que sigue usted con nosotros aquí entre todos, y bueno, el Estado de México nos queda pendiente y lo dejamos para el último, para que nuestros amigos se quedaran con nosotros. A ver, platícanos, marketing, historias, estas que tanto nos gustan y que pues algunos sí presentaron y algunos pues como que se les olvidó, ¿no? Así es, mira, el caso del Estado de México, creo que vimos más campañas de ataque, ¿no? Campañas oscuras, que campañas propositivas. Y es en esta inmediatez que tenemos de los spots, por ejemplo, ¿no? En 30 segundos, ¿qué me alcanza a decir en los spots de televisión? ¿O qué es lo que quiero que vean de mí las otras personas? Por ejemplo, Alfredo del Mazo pues tiene una historia familiar no muy arraigada al Estado de México. Él ya no necesitaba tanto que supieran quién era, porque ya la gente, ya el apellido ubicaba, ya ¿no? Lo ubicaba, ¿no? Más bien las propuestas. Las propuestas, ¿no? ¿Por qué soy bueno? ¿Por qué voy a cambiar? Y esta campañita medio de miedo, a mi gusto, por supuesto, de tenemos un árbol que da frutos, nos los van a cortar, cambiar algo podría decir perderlo todo. De hecho, subió al inicio de la campaña, al arranque, un video que se le criticó mucho porque utilizaba imágenes que se utilizaron por parte del gobierno estatal, ¿no? Y aparecía un poco como rockstar, ¿no? Grabando un video y fuerte y con todo, ¿no? Incluso el lema de campaña, pues a mí me parecía bastante combativo, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, el caso de la candidata Delfina Gómez, ¿no? Que tenía una historia de vida, pues, que contar, ¿no? Venía desde abajo, como muchas mujeres en el Estado de México, trabajadora, profesora, luchadora, humilde, ¿no? Entonces, eso pues a lo mejor alcanzó a conectar, pero no con toda la población que necesitaba conectar, porque sí, para alguna parte de la sociedad eso era muy importante, pero había otra parte de la sociedad que ya no nada más se queda en la envoltura del candidato, ¿no? A ver, ¿no? ¿cómo? ¿Qué vas a hacer y cómo vas a hacer? Ya empieza como a buscarle más y revisa, ¿no? A ver qué trae adentro y a ver qué más va a hacer y cómo lo va a proponer. Y pues Delfina tenía también muy vinculado a su campaña el nombre de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, yo recuerdo algunas vallas, ¿no? Que estaban pintadas de esta forma, decían Delfina, súper grande, y abajo Gómez, chiquito, ¿no? Y después del otro lado decía Andrés Manuel, ¿no? Discretamente, López Obrador. Entonces, si tú leías de corrido, parecía que decía Delfina López Obrador, ¿no? Entonces, esas cuestiones que también son de mercadotecnia para que tú, consciente o inconscientemente, no vincules esas dos personalidades, esos dos personajes, bueno, pues también tienen mucho que ver, ¿no? Delfina hizo una campaña pues mucho menos de ataque, porque la atacada era ella, ¿no? Yo recuerdo los debates y parecía que era pues todos contra Delfina, ¿no? De pronto, el tema de Netzahualcóyotl con Juan Cepeda también, por ejemplo, que era un candidato... Juan Cepeda brincó, ¿verdad? Brincó, porque además fue un candidato que se manejó muy inteligentemente. Él no atacó, él se dedicó disciplinadamente, como tienen que ser las campañas políticas, a decir su mensaje, ¿no? ¿No? Seguridad, 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 pero además seguridad, de manera clara. seguridad.
¿no? Muy claro, pero ese era y su posicionó mensaje. el punto, a ver, nosotros lo hicimos así y miren, así lo vamos a resultados. hacer, resultados, así es, yo así trabajo, esto es lo que hago. Muy claro el mensaje, ¿no? Súper posicionado. Y pues finalmente, bueno, no finalmente, nos falta todavía... Nos falta Teresa Castel, nos falta Josefina Vázquez Mota. Josefina, iba Josefina, que era una candidata que pues fue no candidata era, a la presidencia. Pero no era una candidata que se vinculara con el Estado de México. O sea, si yo a ti te pregunto, ¿dónde vive Josefina? La gente no sabía. La gente no sabía dónde estaba, ¿no? O sea, no había gobernado el Estado de México y nos gusta tener candidatos locales también, ¿no? ¿Cuál era su historia con el Estado de México y Josefina? Todos los demás tienen una historia en el Estado de México. Tienen su historia de amor y de desamor con su Estado, con su municipio, con la gente. Josefina no. Y eso yo creo que le costó mucho, muchísimos votos, o sea, porque parecería que quiere ser candidata de un lugar que no conoce, ¿no? Y esta campaña que lo posicionaron a algunos así, ¿no? Así es. Ella no conoce. Y muy vago, ¿no? La propuesta muy vaga, cambio, como la de la presidencia, ¿no? Diferente. Diferente de qué, de quién, cómo, por qué, ¿no? Cambio, ¿no? El cambio, pues sí, todos queremos un cambio, pero... Aunque algunos decían que era parte de la guerra sucia, ¿no? Así es, pero el cambio era para bien o para mal, o cuál era el cambio, ¿no? O sea, con mensajes tan amplios, ¿no? Los mensajes en una campaña política tienen que ser vulgarizados, ¿no? O vulgarizables, más bien. ¿Qué quiere decir esto? Que así como lo entiende una persona que no tiene ningún tipo de educación escolarizada, lo puede entender exactamente en el mismo sentido y de la misma forma una persona que tiene un doctorado. Eso es muy difícil y por eso vemos estas campañas de más empleo, mejor salud, ¿no? Más que son tan generales para que se puedan entender bien en todos lados. Pero esto que ya es tan vago como decir cambio, pues no ayuda, ¿no? Y ahora sí, finalmente Teresa Castel, que a mí me pareció que no explotó su historia de vida como tenía que ser. Porque la historia de vida de Teresa Castel se parece mucho a la historia de vida de muchísimas mujeres. Una chava que se embarazó súper joven, 18 años. Así es. Tuvo que trabajar como empleada doméstica, se pagó ella sus estudios en CONALEP, ella puso su empresa y empezó a crecer. Eso no lo supimos. Muchísima gente, yo creo que de la que nos está escuchando. Sí. Yo lo supe porque ella me lo platicó en corto. A mí también me lo platicó en corto en un foro que tuvimos ahí en el campus, en el TEC, y yo le decía, wow, pero es que esto es lo que tiene que saber la gente de ti. ¿Cómo creciste? Pero aparte dime una cosa, esto es muy importante que se sepa, pero el marketing político no nos engaña un poco, claro. No nos da una embarradita y nos pone el mejor producto para que lo llevemos. Y te para lo que envuelve lo bonito además, sí, ¿no? Pero mira, tenemos que aprender como ciudadanos a hacer nuestra tarea. Cuando tú vas al súper a comprar cualquier producto, y recordemos que los candidatos también son productos y también son perecederos. Nos van a durar 3 años o nos van a durar 6 años. Sí. Entonces, cuando vamos al súper y escogemos un frasco de lo que quieras, un bote de leche, algún lácteo, ¿no? Yogurt, crema, lo que sea, galletas, no sé, pues siempre le revisamos la caducidad para buscar que sea una caducidad amplia. Pues lo mismito, hay que revisarles la etiqueta, ¿no? Hay que revisar qué han hecho, dónde han estado y muy importante, meternos también a la plataforma de campaña y entender bien qué nos pueden ofrecer los candidatos, porque de pronto yo veo candidatos, por ejemplo, a diputados que te dicen, vamos a generar empleos, y dices, señor, ¿cómo va a ser? ¿No? O sea, usted va a generar empleos, como en su nómina, ¿O dónde, ¿no? O sea, a lo mejor los empresarios sí podrían, ¿no?, decir eso, pero pues un candidato a diputado no necesariamente, a menos que haga una ley que apoye, ¿no?, empleos. Oye, pues yo me quedo entonces con esto de que hay que informarnos, hay que leer bien la etiqueta, aunque esté muy bonito el empaque. Y sobre todo, ya enfilados en lo que se viene, ¿no?, en la próxima elección. Ha sido un gusto poder platicar contigo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Guadalupe. Muchas gracias y gracias al público que está con nosotros. Muchas gracias, por supuesto, también a ustedes que nos han acompañado. Que tengan un excelente inicio de semana, buena noche, que la pasen muy bien. Nos vemos el próximo lunes.